tema extremadamente actual y con alguien que representa un líder en la opinión en infectología en el país. Tenemos al doctor Iván Solano, que graduado de la Universidad de El Salvador, preparado en medicina interna en el Hospital Médico Quirúrgico con el posgrado en infectología de adultos del Hospital de Infectología Dr. Daniel Méndez Hernández, Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, con preparación en el manejo de VIH-Sida en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, España, y una maestría sobre el manejo de VIH-Sida del proyecto ESTER del Ministerio de Sanidad de España 2010. Chikungunya, actualidad con el doctor Solano. Hola, hola, hoy sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecerle al comité organizador de este Congreso Nacional de Medicina Interna por invitarnos a hablar sobre una temática que está muy de moda en estos días y que lo vamos a hacer de una manera rápida también, porque sabemos que tenemos tiempo limitado y también tenemos mucha hambre, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco acerca de un abordaje de una enfermedad emergente que para el área de las Américas es específicamente eso. Antes del 6 de diciembre de 2013 no había sido reportado casos de fiebre chica en América. La agenda que les propongo que hablemos es un poco de introducción, aspectos epidemiológicos, aspectos del agente etiológico, cómo hacer cuál es el cuadro clínico, cómo llegar al diagnóstico y una palabra sobre tratamiento. A manera de introducción, decirles que ya se describe, allá por el año de 1770, que habían casos reportados, o se describen casos reportados de una enfermedad que le llamaban artritis febril, y que muchos probablemente eran casos debido a la fiebre chica, pero obviamente en esa época no teníamos cómo hacer aislamientos de los virus, y mucho menos toda la tecnología para identificar los responsables de las enfermedades. No fue hasta el año de 1953 que se logra aislar por primera vez en el suero humano y además en el mosquito transmisor el virus Chik. En la primera epidemia, ya que está en los cánones de la historia de la medicina, demostrada del virus Chik, que se da en el sudeste de Tanzania y norte de Mozambique. Ahí es donde se inicia la historia oficial del virus Chik. Fue una epidemia grande. Posteriormente a esa epidemia, como dice en la lámina, se ha demostrado que hay periodos de quiescencia del virus o interepidémicos que oscilan entre 4 a 30 años. Ya posteriormente, ya lo vamos a ver en otra lámina, la historia de cómo se ha ido diseminando el virus en el mundo. Ya sabemos que el nombre chikungunya, y para propósitos ya y reconocido internacionalmente, ya no decimos tanto chikungunya porque mucho cuesta también, se puede decir virus Chik, ¿no? Ese significa de un lenguaje que se habla en el norte de Mozambique, una etnia de Makonde, que significa a grandes rasgos aquel que se encorva. Y esto es básicamente semiología popular, ¿no? Es decir, la gente está tan afectada de su dolor articular que prefiere encorvarse o quedarse sin movilizarse para evitar el dolor articular, que es lo que se caracteriza. Como ya sabemos, esta es una enfermedad transmitida por vectores, y los vectores son los mismos que transmiten el dengue, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Estas diapositivas son datos del CDC hasta el 22 de julio de este año, semana epidemiológica, comenzando la semana epidemiológica 30 a nivel mundial. Solo quiero hacerles rápidamente la historia de cómo comienza el virus Chik. Les decía que la primera epidemia se da en la zona de Mozambique y Tanzania. Posteriormente, el virus Chik migra hacia la India, allá por la década de los 60, donde casi la mitad de la India, de todos los estados de la India, se vieron afectados por el virus Chik. De ahí se distribuye en todo el Asia
Indonesia, Tailandia, países de Oceanía, ¿vea? Y en la década de los 70. Pero posteriormente entra nuevamente en una etapa de quiescencia, una etapa interepidémica, ¿vea? Y lo leíamos en los libros de medicina como algo sumamente raro, dedicado a 3 líneas probablemente en los libros de texto de enfermedades infecciosas. Pero no vuelve a recobrar más importancia a nivel del 2000, cuando se vuelve a dar un rebrote, ¿vea? Que comienza en la isla Reunión, que es una isla francesa ubicada en esta zona, donde de los 750,000 habitantes que tenía la isla, en ese momento 2/3 partes fueron atacados por el virus Chik. Y además migra hacia Europa y se da una epidemia en el 2007 en Italia. Y como les decía, a las Américas no era conocido, es hasta el 6 de diciembre de 2013 que la OPS es informada del primer caso autóctono de virus Chik que se origina en las Antillas Menores, en la isla San Martín, en la parte francesa. Y de ahí ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando la epidemia, afectados todos los países de las Antillas Menores y el Caribe, y uno de los que ha sido más afectados es República Dominicana, que aproximadamente hasta el 18 de julio de este año se reportaban como aproximadamente entre 200 y 250,000 afectados por el virus de chikungunya. Y se han ido incrementando otros países ya con casos autóctonos, y en el caso, ustedes lo pueden ver, hasta el 22 de julio, estos son los datos más actualizados del CDC, que estos datos los actualiza semanalmente, y ya hay casos reportados de virus Chik en lo que es la Florida, casos autóctonos en Estados Unidos. Costa Rica se unió esta semana, la semana hasta el 19 de julio se unió con un caso reportado, y nosotros ya aparecemos. Al principio no aparecíamos porque todavía el CDC no había confirmado los casos, pero ahora ya estamos ahí, ¿verdad? Y básicamente es de una manera actualizada a cómo nos encontramos al momento. Pero también hay que hablar un poco del aspecto histórico rápidamente de lo que es el virus Chik en El Salvador. Y esto se inicia a través de una denuncia ciudadana, no por los ECOs, ¿verdad?, ni por los sistemas de salud local, sino por el equipo de salud, que no son médicos, ni mucho menos, son personas comunes y corrientes, organizados en el cantón Zapote Abajo de Ayutuxtepeque, que le piden una audiencia al viceministro, doctor Espinosa, y le dicen: mire doctor, ahí estamos bien fregados en el cantón Zapote Abajo y nadie del ministerio ha llegado, por favor vayan a hacer una investigación. Y surge en base a eso la investigación de este brote de enfermedad febril que se da a finales del mes de mayo, ¿verdad?, y donde posteriormente se crea un equipo multidisciplinario, incluido personal de la comunal de Ayutuxtepeque del Seguro, que va a hacer una investigación, y en una encuesta epidemiológica encuentran 181 casos de registro de enfermedad febril exantemática. Y estos son algunos de los pacientes que ellos vieron, ¿verdad?, y era una enfermedad que se caracteriza con fiebre, es una fiebre intensa verdaderamente. El paciente lo mandamos a bañar a cada rato porque es un estado de deshidratación importante que produce esa fiebre, ¿verdad?, y hay que mandarlo, hay que mandarle una buena hidratación, ¿verdad?, además con un rash, ¿verdad?, un rash generalizado, ¿verdad?, y que puede haber incluso edema de las pequeñas articulaciones, incluso tenosinovitis en algunos casos, ¿verdad? Básicamente estos son de casos de aquí que se dieron en el cantón Zapote Abajo, y desde el punto de vista mediático, pues nos vamos dando cuenta de que el 11 de junio ya el MinSal informa que están investigando un brote de enfermedad exantemática. Ya para el 15 de junio la ministra informa, debido a que de 6 muestras que habían procesado en el laboratorio central del Ministerio de Salud, 5 habían sido positivas al virus Chik a través del ELISA IgM, y es aquí cuando le envían ya la habían enviado al CDC, que tardó, yo creo que se fue por calle vieja porque se tardó como hasta el 27 de junio, ¿verdad? Se supone que estábamos ante una emergencia sanitaria, ¿verdad? Es donde yo critico no al ministerio, sino que más bien
a la OPS en su apoyo a los países, ¿vea? Que hasta el 27 de junio nos confirma el CDC, ¿vea? De que sí verdaderamente estábamos ante un brote epidémico del CHIC. Y estos son los datos hasta la semana 29. Actualmente tenemos 1.969 casos, ¿vea? De virus CHIC. En la última semana se han reportado, comparado con la semana 28, 194 casos del virus CHIC. Y ustedes ven que el mapa de El Salvador cada vez más se va llenando más de casos de virus CHIC. Y los grupos más afectados entre los 10 y los 39 años, ¿verdad? Que superan la tasa promedio del país, que es de 28 por 100.000 habitantes, en estos grupos de edad anda arriba del promedio, ¿verdad? Bueno, un poco aspecto de epidemiología, también cuándo vamos a pensar o cuándo vamos a sospechar un caso CHIC. Estas son las definiciones propuestas por OPS y OMS, y se habla de caso sospechoso y de caso confirmado. Y el caso sospechoso es cuando reúne tanto criterios clínicos como criterios epidemiológicos, que ustedes los pueden ver en la lámina. Ahora bien, ya un caso sospechoso, que es la mayoría de los casos que nosotros vamos a estar manejando, vea, en forma práctica, ya sea en nuestras instituciones donde laboramos o a nivel privado, pues le vamos a agregar un caso confirmado cuando cualquiera de estas exámenes de laboratorio se logra confirmar. Pero quiero decirles de que desde el punto de vista de salud pública no es posible que le estemos enviando a todos los pacientes los exámenes, ¿verdad? Es ahí a criterio, que ya tienen sus criterios en el Ministerio de Salud de cuándo van a solicitarle a algún paciente que nosotros reportemos, ¿verdad? Si le van a solicitar la prueba de CHIC. Si no, si ya se sabe que en el barrio San Jacinto, por decirles un nombre, ha habido otros 15 casos reportados de virus CHIC, de donde procede nuestro paciente, pues asumimos con el criterio clínico y el criterio epidemiológico de que ese es caso CHIC, y así lo cuantifica el Ministerio de Salud, ¿vea? Así que a nivel privado sí hay un laboratorio por ahí, un laboratorio clínico, ¿vea? Que está ofertando la prueba, ¿vea? El ELISA IgM, para poder enviarlo en aquellos casos sospechosos. Y no es que me estén pagando nada, pero lo voy a decir pues porque es importante, es el único, el laboratorio biodiagnóstica, así se llama, ¿vea? El que está ofertando esa prueba. Bueno, una foto para que nos relajemos. Esta es la Peña de Cayahuanca, el Peñón de Cayahuanca, bastante extrema esa foto con este amigo, ¿vea? Que lo vemos ahí, para que nos relajemos un rato. Ok, un poco el virus, ¿vea? Es un virus RNA de cadena única, alfavirus, del género alfavirus, familia Togaviridae, ¿vea? Y está muy relacionado a otros virus, ¿vea? Que son de nombres, muchos de ellos impronunciables, pero lo que yo quiero decirles, no traje la diapositiva, pero todos estos virus, ¿vea? El Mayaro, el ñon, y etcétera, etcétera, son virus que tienen preferencia por atacar las articulaciones, son virus artritogénicos y que da un cuadro muy similar al virus CHIC, pero son virus también estrechamente relacionados a zonas geográficas, ¿vea? En África, en Oceanía, etc. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas de los pacientes con fiebre CHIC, ustedes pueden ver en esta columna lo que describe la literatura internacional y en esta columna lo que se encontró en el estudio de campo que hizo el Ministerio de Salud durante la investigación del brote, ¿no? Y ustedes, en conclusión, podemos ver que lo más importante, como les decía, es una fiebre, ¿vea? Una fiebre intensa que puede durar generalmente 3 días, generalmente por ahí anda la duración, aunque el rango anda entre 3 y 7 días, ¿vea? Pero generalmente los pacientes pasan con fiebre de 40 grados por un promedio de 3 días, ¿vea? Y lo otro que llama la atención es las poliartralgias, ¿vea? Que pueden ser severas, y en algunos casos puede haber artritis acompañante, ¿vea? Y lo otro importante es el exantema, ¿vea? El exantema, que a diferencia del dengue, en el dengue el rash es más temprano, generalmente en los primeros 3 días, y en cambio el rash en el virus CHIC, en la fiebre CHIC, es tardío. Casualmente he tenido oportunidad de ver a algunos pacientes y
efectivamente el paciente durante los primeros 3 días o mientras le dura el proceso febril no tienen rash, pero ya está descrito en la literatura que al finalizar el proceso febril, al día siguiente el paciente amanece con un rash generalizado que es altamente pruriginoso y que afecta generalmente, bueno, puede afectar cara, tronco, extremidades, incluso la palma y las plantas de los pies. Y otras manifestaciones que son en menor frecuencia, ¿no? Estos son casos también, no solamente puede haber un rash generalizado, sino que también puede haber un eritema difuso que palidece con la presión. Raros casos puede haber compromiso articular con artritis también, que pueden ver ustedes aquí. Y dentro de las manifestaciones atípicas del virus Chick, generalmente estas pueden ser debidos a efectos directamente del virus o a la respuesta inmunológica que montamos cada uno frente al virus. Pueden tener diversas manifestaciones muy atípicas, pero lo que yo quiero resaltar de esta lámina es que la fiebre Chick en el recién nacido, la manifestación más frecuente es meningoencefalitis, en el recién nacido. Y en el lactante, en lugar de ser un rash generalizado, lo más importante o lo más frecuente son dermatosis vesiculobulosas, generalizadas en sus extremidades. De ahí un montón de manifestaciones atípicas que obviamente nadie se las va a aprender para saber, sino que solamente cuando tengamos alguna sospecha medio rara, vamos a irnos a los mataburros que son los libros, y vamos a revisar si ese paciente puede caer dentro de eso. Pero no vamos a andar pensando en todo esto nosotros en un caso de virus Chick, ¿no? ¿Y qué pasa en la embarazada? Bueno, República Dominicana tiene mucha experiencia ahorita de transmisión vertical, porque como ellos han tenido mucha afectación por el virus Chick, ya por ahí todavía está, creo que en papers, o lo van a publicar, la experiencia que han tenido de la transmisión materno-infantil. Y si mal no recuerdo, yo estaba informando de que han tenido mucha transmisión vertical y van a presentar sus experiencias de las manifestaciones clínicas en los recién nacidos de madres con virus Chick. Pero lo que quiero resaltar acá es que el mayor riesgo de transmisión de una madre embarazada anda en el periodo intraparto, antes de que vaya a dar a luz, desde 4 días antes hasta 6 días después de haber dado a luz, el bebé tiene alta probabilidad de haberse infectado. Por lo tanto, este bebé que ha nacido de una madre que tiene el virus Chick no debe darse de alta inmediatamente, sino que debe observarse por lo menos una semana posterior a su nacimiento, porque puede llegar a desarrollar una meningoencefalitis. Y no hay evidencia que el virus se transmita por leche materna. Transfusiones sanguíneas sí, ha habido casos raros, pero generalmente es cuando el donante, o le tomamos la sangre al donante en los primeros 5 días de síntomas, puede transmitirse, o si yo tomando un examen de un paciente con virus Chick, tengo una exposición ocupacional, hay casos raros, pero ya hay reportados. Diagnóstico diferencial, en resumen, puede ser el más importante, dengue. El dengue. Malaria, ya casi no vemos malaria local. Yo tengo, desde que yo me gradué de infectólogo nunca he visto una malaria local. Pero sí hemos visto en malaria de casos importados, de personas que han viajado al África, a safaris, etcétera, y vuelven, o colegas, o personas que van como pastores, o con cuestiones ¿cómo le llaman a esto? En misiones cristianas, vuelven con enfermedades sumamente raras, y hay que estar ahí atentos y conocer un poco la epidemiología de los países donde ellos han estado. Y lo peor que la malaria, ustedes saben, de esos lados sí es más brava, ¿no? Ahora bien, con el dengue, es importante este cuadro, yo quiero resaltar. Primero, la fiebre, en teoría, es mucho mayor en los casos del virus Chick, comparado con lo del dengue. Otra cosa que yo quiero mencionar acá son los dolores articulares. Son más severos, generalmente las artralgias son de las manos y de los pies, son simétricas, raras veces o puede afectar las articulaciones grandes, pero lo más frecuente son manos y pies que está afectada la persona, a diferencia del dengue, ¿no? Y el rash, la diferencia que se ve es que el rash es mucho más temprano y mucho más frecuente en personas con Chick el rash es mucho más temprano y menos frecuente que aparezca en personas con el
el dengue que con el virus Chick. ¿Vea? Y lo otro, trastornos hematológicos, ustedes pueden comparar, es más el dengue que vamos a tener, no se ve generalmente afectaciones de leucopenias, trombocitopenias o alteraciones de los linfocitos, ¿no? Y las pruebas, ¿vea? La que más nos interesa a nosotros en la práctica es cuándo yo le voy a poder enviar una prueba a un paciente que sospecho que pueda tener la fiebre Chick. Es a partir del 5.º día, al igual que el dengue. ¿Vea? Sabemos que no tenemos cultivo viral, ¿vea? No podemos enviar el cultivo viral que en los primeros 3 días es positivo, o una reacción en cadena de la polimerasa, no vamos a tener acceso también nosotros, sino que eso ya lo hace el Ministerio de Salud. ¿Vea? Y lo que es el ELISA IgM. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Vamos bien, verdad? Bien. Ok. Y el tratamiento, fácil, ¿vea? Ya sabemos, igual que el dengue, ¿vea? Reposo, líquidos orales abundantes, disminuir la temperatura por medios físicos, ok, gracias. Pero lo más importante de esto es esto. ¿Vea? Definitivamente nuestros países fracasan porque las medidas locales, ¿vea? No las implementamos, o sea, las medidas locales de contención no las implementamos. Y es que un caso de dengue, un caso de Chick, pues debe obligarnos a que nosotros como seres humanos, no digo como equipos de salud, vayamos a ver cómo está nuestra casa con los criaderos. ¿Vea? Hay que controlar los criaderos de zancudos, que son la principal fuente. ¿Vea? Y esa es responsabilidad nuestra. ¿Vea? No esperemos que otros lleguen a hacer esas cosas, sino que es responsabilidad nuestra, ¿vea? Para evitar que haya. Y otra cosa importante, sobre todo AINES en la fase aguda, en la cual uno está todavía que no tiene la seguridad de que pueda ser Chick versus dengue, mejor evitarlos. Ya una vez cuando tenemos la certeza clínica que puede tratarse un Chick, podemos utilizar AINES para controlar el dolor si es que lo amerita nuestro paciente, que generalmente lo ameritan. Y para terminar, pues, o ya el Ministerio de Salud ya no solo tiene un problema de dolor de cabeza con el virus del dengue, ¿verdad? Sino que también lo tiene ya con el chikungunya. Así que muchas gracias por su atención. Estamos para servir.